Hola a todos, hoy es 21, sábado 21 del 2023. En esta tarde vamos a estudiar un poco sobre la fe. Estuve en un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, preguntándole al Señor este nuevo año eh, de qué se trataría, y sentí muy fuerte en el espíritu que me dijo, va a ser un año de fe. Y cuando hablamos de la fe, siempre parafraseando, pues nos dicen que es la fe, respondemos la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero siempre nos falta algo, siempre nos preguntamos, bueno, pero entonces ¿por qué no suceden las cosas? Llevo mucho tiempo en esto, y el Señor me revelaba algunos puntos que quiero compartir con ustedes brevemente, espero que pueda ser lo más claro posible. Me compartió unos puntos en donde me enseñó y me pudo mostrar que la fe es más extensa de lo que imaginamos y requiere siempre de que nosotros seamos, como digo yo, intencionales en hacer las cosas, ¿sí? Recordemos que la fe es por obras, que tenemos que obrar, que tenemos que actuar para que también las cosas sucedan. Nosotros hacemos una parte muy mínima y Dios es ese Dios sobrenatural que nos puede sorprender. Entonces quiero que me acompañen ustedes, los que tienen Biblia, o que me escuchen atentamente. En lo primero que quiero decir es: la fe requiere prudencia, ¿sí? La fe, lo primero que requiere, que quiero que sepas que el Señor me mostró, es prudencia, ¿sí? Quiero compartirles en los sueños de José, en el capítulo 37, el versículo 5, lo siguiente: cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que le contaban. Entonces, mira, como puedes ver, a José le faltó mucha prudencia. Algunos conocen toda la historia, pues finalmente el propósito de Dios se cumple en la vida de José a pesar de las adversidades, de los obstáculos que sus mismos hermanos quisieron ponerles y todo. Pero yo pienso que José se hubiera podido ahorrar muchísimo sufrimiento si hubiese sido prudente. ¿A qué voy con esto? Desafortunadamente, aún en medio de los cristianos, eh, hay envidias, hay muchísimas envidias. Es muy importante que este año entiendas que debes ser prudente, que tienes que ser prudente, que los planes que tienes que someterlos a oración, y tienes que ser muy hermético y muy reservado con quién vas a compartir lo que quieres hacer. Créeme que te vas a ahorrar mucho sufrimiento, porque desafortunadamente eh, hay envidiosos y hay personas que no quieren ver que se realice ese propósito en tu vida. Van a querer desanimarte, van a querer hacer muchas cosas, como ya te lo voy a mostrar más adelante. Lo segundo que quiero compartirles y compartirte es que la fe requiere valentía, ¿sí? Entonces acompáñame aquí me disculpan, a Números en el capítulo 13 en adelante. Voy a leer varias porciones que me llamaron la atención, porque también está el capítulo 14. En el capítulo 14 hay una porción. Entonces, decíamos que la fe requiere valentía, ¿sí? Y vamos a hablar de Caleb. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. En el capítulo 14, en el versículo 1, continuó: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en ese más nos valdría haber muerto en Egipto que en ese desierto.
y empezaron a esparcir miedo. Este año tienes que entender que hay realidades, un mal diagnóstico, no sé, cualquier área en tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, muchas cosas con las que estés luchando, hábitos, ataduras, etcétera. No sé qué puede estar pasando en tu vida, pero esa realidad es lo que quiere hacerte ver el enemigo. Pero se requiere valentía, como la valentía que tuvo Caleb. Mira en el versículo, en este versículo, en el 7, voy a empezar a leer del 7 en adelante. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, porque ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Mira la diferencia. Siempre digo algo que me llama muchísimo la atención. La fe no niega la realidad, pero sí se glorifica por medio de esta. O sea, para que haya un milagro, para que ocurran las cosas, lo hemos hablado muchas veces, tiene que haber imposibilidad, tiene que haber obstáculos, tienen que haber cosas, porque esto lo hace más grande para el Señor, para que el Señor se glorifique. Entonces, este año tenemos que empezar a tener esa fe. Primero, ser prudentes, como dijimos en el primer punto, y en el segundo punto, ser valientes, como lo hizo Caleb, ser positivos a pesar de la adversidad que podamos estar experimentando o estar viendo. Lo tercero que quiero compartirte es que la fe requiere recordar. Tenemos que empezar a recordar las cosas que Dios ha hecho, con nosotros. Entonces, quiero que me acompañen a Primera de Samuel capítulo 17, en el versículo 34, ¿sí? Estamos en el famoso pasaje de David y de Goliat, ¿sí? David le respondió, respondió lo siguiente: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Y quiero que se den cuenta la convicción que tiene David. David no estaba negando que enfrente tenía un gigante, pero David sabía y empezó a recordar lo que Dios había hecho en el pasado por él. Y quiero que pienses un poco en las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por ti en el pasado, de las enfermedades que te ha sanado, de las veces que te ha restaurado financieramente, de las veces que te ha salvado la vida literalmente. Quiero que empieces a recordar para que cuando venga el gigante tú puedas decir: esto simplemente es un gigante más y el Señor lo va a entregar en mis manos. Esa es otra de las cosas que el Señor me mostró, que la fe requiere que también recordemos. No dejes de recordar lo grande que es el Señor, porque si te enfocas en lo grande que es el gigante, vas a desanimarte y no vas a poder dar la batalla. Pero si tú recuerdas quién es tu Dios y que antes te ha salvado y que antes ha hecho cosas grandes por ti, vas a poder salir adelante de cualquier prueba que tengas que enfrentar. Entonces, también me mostraba el Señor que la fe requiere ignorar. La fe requiere ignorar, y ya les voy a explicar lo que me mostró en este pasaje, que está en Marcos 5, ¿sí? Entonces, en Marcos 5, versículo 35 versículo 34 dice lo siguiente: versículo 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Dos cosas. Uno, no importa cómo se pongan las cosas, no dejes de orar, no dejes de clamar.
Muchas veces vendrán voces diciéndote, ya para qué ora más, ya para qué insiste más, Dios no lo está escuchando, Dios a usted no lo escucha, ya no hay nada que hacer. Como venga la voz que venga, el Señor te responde hoy y te dice, no hagas caso de la noticia, cree nada más, no tengas miedo. Entonces, esa es otra cosa que requiere la fe que el Señor nos está pidiendo, que por favor ignoremos al enemigo, no converses con el enemigo. No converses con el enemigo, insiste, persiste, resiste, sigue perseverando, sigue orando porque vas a ver que no tienes por qué tener miedo, que el Señor está contigo. Entonces, dijimos que la fe requiere ignorar. Vamos con el quinto, la fe requiere declarar, ¿sí? La fe requiere declarar. Entonces, me acompañan por favor a Ezequiel, ¿sí? A Ezequiel 37, en el famoso pasaje del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, versículo 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Definitivamente todos necesitamos escuchar esto, pero siento en el espíritu muy fuerte que alguien necesita oír esto. Esos sueños que has tenido y que piensas que ya están muertos, hoy el Señor te dice que les va a soplar vida. Y les va a soplar vida porque no nacieron de tu corazón, nacieron del corazón de Dios y se van a hacer realidad. Ese matrimonio destruido, de las cenizas el Señor lo va a construir. Esas finanzas destruidas, de las cenizas el Señor las va a reconstruir. Esa enfermedad que te agobia tanto, esa atadura que te tiene agobiado, el Señor va a empezar a hacer cosas grandes y maravillosas. El Señor hoy te dice que va a soplar, pero que empieces a declararlo. Empieces a declarar. Fíjate que aquí dice en el versículo, hombre, profetiza, habla, declara. Cuando venga la adversidad, cuando venga la evidencia, por muy tangible que sea, tú tienes que declarar, no, Señor, tú me dijiste esto y yo soplo vida sobre esta área en mi vida y declaro que tú soplas vida y declaro que fue tu sueño y no mi sueño. En el nombre de Jesús. Entonces, en este punto quiero que por favor te pares firme, declara como le dice el Señor al profeta Ezequiel en el famoso pasaje del Valle de los Huesos Secos. Ahora vamos a lo siguiente, la fe te hace protagonista y quiero que me acompañen a Segunda de Reyes 7:1. La fe te hace protagonista. Dice lo siguiente, oigan la palabra del Señor que dice, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante del personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Mira, creerle a Dios te hace protagonista de tu milagro. No creerle a Dios, tener esta actitud como la que tuvo este ayudante del rey, te hace un simple espectador de lo que va a pasar en la vida de otras personas grande y maravilloso. Entonces te quiero invitar a que le creas al Señor, a que seas protagonista de lo que el Señor va a hacer este año en tu vida. Este año, este 2023, vas a dar testimonio de lo que no pudiste y has esperado durante años dar testimonio, pero tienes que creerle al Señor. Vas a ignorar esas voces que te dicen, eso es imposible, eso ni Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente atrevida que dice, eso ni Dios lo puede hacer? Y es absurdo. Aún en medio del pueblo cristiano, vemos personas que ya no tienen fe, pero te quiero invitar a que seas protagonista de tu milagro porque va a pasar, va a suceder. Por último, quiero que me acompañes al siguiente punto que es otro sobre la fe. Al séptimo y último punto, dice, la fe lucha la bendición. Entonces quiero que me acompañes
A Génesis 32, en el versículo 22 dice lo siguiente. Génesis capítulo 32, versículo 22. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río, el vado del río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya estoy por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es impresionante. La fe requiere tenacidad. Tienes que luchar tu bendición. Cuando en la Biblia nos dice que Jacob luchó con Dios y lo venció, no quiere decir que venció a Dios como tal. Quiero decirte lo siguiente: el nombre de Jacob significaba suplantador, engañador. Y el Señor con esto te quiere decir algo. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, no importa cómo vengas, no importa cuántos pecados traigas. Hoy el Señor te dice que te pone como nombre Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Hoy el Señor te está haciendo la invitación a que empieces a luchar con Él. Hoy el Señor te está haciendo la invitación, para los que no lo conocen, a que lo recibas en tu corazón, simplemente diciendo: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, gracias por perdonarme, gracias por salvarme. Eso es todo lo que tienes que hacer. Recíbelo en tu corazón, recibe su perdón y empieza a luchar con Él. Tu nombre pasado, tu pasado no existe más. Ya no eres un suplantador, ya no eres un engañador. Ahora luchas con Dios y vas a vencer. Entonces ese séptimo punto es que la fe lucha la bendición. Tienes que ser una persona con mucha tenacidad. Dios está contigo y Dios va a luchar contigo. Entonces vamos a recordarlos. El primero, la fe requiere prudencia. El segundo, la fe requiere valentía. El tercero, la fe requiere recordar. El cuarto, la fe requiere ignorar. El quinto, la fe requiere declarar. El sexto, la fe te hace protagonista. Y el séptimo, que lo acabamos de leer, la fe requiere lucharse la bendición. Estás luchando con Dios. Bueno, eso es todo. Quería compartirles esto porque este año 2023, como lo acaban de ver, creo que te compartí lo que el Señor me compartió a mí. Es un año para tener fe, pero como pudimos observar, la fe requiere de algunos puntos como los que acabamos de ver. Tal vez hay muchos más, tal vez el Señor te muestre muchas cosas más, tal vez ya te ha mostrado muchas cosas más, pero es un año de fe, es un año en el que el Señor sí quiere materializar esas bendiciones que estás esperando, y no que sea lo que siempre nos pasa: nos damos el feliz año, este va a ser el año, este va a ser el mejor año, pero no hacemos nada ni luchamos para que el año sea realmente de bendición. Quiero aprovechar para darle las gracias a las personas. Todavía estamos con la venta de nuestro calendario devocional planeador 2023. Quiero darle las gracias a las personas que han aportado para este trabajo tan bonito. Quiero decirles que próximamente vamos a mostrarles una obra social que hicimos con la cárcel de mujeres en Bogotá, El Buen Pastor, gracias a la Fundación Yo Soy Valiente, que nos ayudó para ofrendar y sembrar algunos de estos devocionales a personas que están en este momento privadas de la libertad. Esto lo pudimos lograr también gracias a ustedes, a la siembra que ustedes hicieron, porque recuerden que, como siempre yo les he dicho, la vitamina es de todos. Espero que este año podamos seguir haciendo más cosas, ya les estaré informando, y quiero que de todas maneras las personas que todavía no lo tienen, que todavía no tienen este precioso devocional, nos escriban por redes sociales y puedan adquirirlo. De verdad que está espectacular. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y espero que este
devocional que acabamos de hacer, que este estudio que acabamos de hacer, esta vitamina, les sea de muchísima bendición. Dios los bendiga y muchas gracias.